Bueno, hola a todos. Estamos en otra edición del podcast de City durante este aislamiento físico, pero no mental, porque nuestras cabezas están igual de despiertas que siempre y hay que mantenerlas funcionando. ¿Qué tema nos compete hoy? Hoy vamos a hablar un poco de cuál es el rol de la tecnología y cómo hay que verla. En City hablamos mucho sobre Smart Cities, de ahí el nombre del blog. Ahora, llamar a una ciudad inteligente es una decisión extraña, tal vez, porque el adjetivo inteligente lo solemos asociar a los humanos, y a raíz de esa cuestión es que apareció esta idea que tuvimos y este artículo que escribimos sobre dónde ubicar realmente a la tecnología en una escala de inteligencia. ¿Es una herramienta para un ser inteligente que la emplea? ¿Está adquiriendo alguna suerte de inteligencia propia e independiente de nosotros? ¿Cómo lidiar con esa ambigüedad, con esa relación? ¿Qué tanto va para un lado? ¿Qué tanto va para el otro? Pero lo que disparaba este pensamiento es esta idea de, bueno, Smart City, ciudad inteligente. ¿Cómo es que puede ser inteligente una ciudad? ¿La inteligencia la conforma la gente que habita en la ciudad? ¿O la inteligencia se empieza a desperdigar y a repartir entre los objetos también? Para ver este tema, tal vez tenemos dos extremos que es interesante situar y después, como en casi todas las cosas, tratar de buscar alguna suerte de diplomacia, alguna verdad que esté en el medio, con alguna consecuencia ética, con alguna guía de tal vez cómo nos va a ser más productivo o beneficioso pensarlo, porque como vemos esto, como en cualquier discusión de la ciencia o de la ética, de la historia, es una cuestión de paradigma, es una cuestión de antiojera. Es desde dónde nos sentamos a ver muchas veces va a ayudarnos a hacer algunas preguntas u otras preguntas desde otro lado y algunas decisiones a veces sirven más que otras. Estos dos extremos que podríamos decir es, por un lado tenemos lo que me gusta llamar la fetichización de la tecnología. Un fetiche, entendido como, o al menos cuando uno usa la metáfora, yo al menos la tomo de ese momento en el Capital donde Marx habla de la fetichización de la mercancía, cómo es que vemos al humano como una mercancía más en la economía, según él, en el capitalismo industrial, y como el dinero empieza a tomar una suerte de agencia o de antropomorfismo extraño. Pero la idea del fetiche, como lo usamos al menos nosotros, es esta idea de agarrar algo y ponerlo en un lugar donde tal vez no debería estar. Invertir la, invertir la manera en la que lo vemos y empezar a creer que una cosa ocupa un lugar cuando en realidad ese lugar está ocupado por otra cosa. Estoy tratando de buscar un ejemplo mientras lo digo que no sea exactamente el que vamos a usar acá ahora, pero ya va a aparecer. ¿Cuál sería el problema con la fetichización de la tecnología? El problema con la fetichización de la tecnología es que el proceso se vuelve tan engorroso y tan nos queda tan lejos a los que no estamos directamente involucrados en eso que muchas veces tendemos a otorgarle ya una agencia a la tecnología. Es como, no sé si les pasa, pero a veces hablar con Google es algo que hago más, al menos yo, que hablar con mucha de la gente que conozco. Confío más en Google y en cómo va a filtrar y en qué me va a ofrecer que en las opiniones de personas físicas y ubicables. De hecho, hay discusiones que terminan yendo a Google. O sea, uno va a Google y dice, Google, tal pregunta, acá está la respuesta, y esa es una cita de autoridad hoy en día. Y Google no es más que un algoritmo, Google no es una persona, digamos. Entonces, cuando se van todos estos ejemplos sumando capas de estas cosas una encima de la otra, podemos tender a fetichizar el proceso y podemos empezar a creer que la tecnología se volvió alguien que hace cosas. Pero atrás de esa tecnología
siempre hay un humano, porque por ahora, y eso es lo interesante de esta discusión, podemos hablar de qué horizontes hay, pero por ahora el monopolio absoluto de las decisiones, de los recortes, de los criterios, es humano. Somos nosotros los que tenemos que empezar y modelar esos procesos. Entonces, digamos que de este lado del continuum, de este lado de la escala que armamos, tendríamos esta noción de que la tecnología es una herramienta, de que por más surrealista que se vuelva, es una herramienta que está siendo empleada por humanos, fabricada por humanos, dirigida por humanos, y en el fondo de nuestra cabeza tenemos que entender que cuando hablamos de inteligencia nos estamos remitiendo siempre en última instancia a una persona atrás de este proceso, con todo lo que eso signifique. Estaría todo muy claro ahí, sería un lindo recordatorio, pero yo al marcar un continuum, al marcar una escala, significa que tengo otro extremo del otro lado y ustedes bien podrían preguntarse qué va a haber del otro lado después de lo que acabo de decir. Del otro lado está una cuestión inquietante, muchas veces demasiado sensacionalizada, demasiado amarillistamente planteada, pero que no deja de ser real, que es la inteligencia artificial. Del otro lado está esa parte de la tecnología que de la nada no se deja atrapar tanto como un instrumento. Es como que tal vez nos tranquilice, pero nuestra definición de un instrumento, de una cosa inerte, que es empleada y dejada en reposo cuando no es empleada, muy de a poquito está empezando a dejar de atrapar todo lo que está pasando en serio con la tecnología, con el Internet of Things, con la Big Data, con el Machine Learning, con la inteligencia artificial, con la famosa discusión por la inteligencia artificial general, que ya habrá algún podcast hablando puntualmente de eso, pero digamos que del otro lado tenemos una tecnología que de a poco está adquiriendo una protoagencia. Está empezando a dejar de ser objeto y obviamente todavía no es un sujeto y le faltan muchísimos números para ser considerado un sujeto, pero está empezando a estar en algún lugar en el medio. Eso es preocupante, trae muchas preguntas, en otro podcast hemos hablado que trae muchas oportunidades, también nos sirve como un espejo para repensar nuestra ética, un montón de discusiones muy fascinantes, pero para lo que nos compete hoy, que es a dónde mandamos el adjetivo inteligente, tenemos que entender que del otro lado se están planteando situaciones extrañas, como por ejemplo algoritmos que aprenden solos sin la supervisión de un humano. Entonces el humano empieza ese proceso, pero esta cosa, porque es una cosa, esta cosa empieza a funcionar autónomamente y eso no es nuestra definición puntual de una herramienta. Una herramienta no aprende recursivamente y de manera independiente. Entonces, digamos que parado frente a esta pregunta tenemos estos dos extremos. Tenemos de un lado esta fetichización, este recordatorio de, bueno, pero hay un humano atrás de este proceso, no nos olvidemos de eso. Puede volverse un proceso largo, pero sigue habiendo una persona, entonces la tecnología es una herramienta y no la fetichicemos. Y del otro lado tenemos esta situación en la cual, bueno, pero tampoco es tanto una herramienta en realidad. Está empezando a desarrollar algo autónomo, algo raro, inquietante. Pero el objetivo de esta discusión, como dijimos al principio, es buscar alguna salida diplomática. Y la salida diplomática acá, para mí al menos, es entender que sea lo que sea, porque otra cosa que es interesante hablar es que la tecnología esta tecnología del siglo XXI nos está cambiando de una manera cualitativamente distinta a cómo nos cambiaron otras tecnologías. Hubo revoluciones en la historia, hace más o menos 11.000 años tuvo la revolución agrícola, cuyas consecuencias son brutales, digamos, en 2, y pico de millones de años que el humano, pudiéndose llamar humano, está en la Tierra,
el hecho de que en un arco de 11.000 años haya pasado de estar en la mitad de la cadena alimenticia a ser lo que somos ahora explica lo importante que fue la revolución agrícola. Después tenemos la revolución industrial. También otro cambio que aumenta en exponencialidad y hoy en día tenemos esta situación. Ahora, ¿por qué es cualitativamente distinta? Nos cambiaron las otras herramientas, cambiaron el hecho de poder viajar por mar mucho tiempo, el hecho de desarrollar la escritura en su momento. Todas estas cosas tuvieron cambios dramáticos en la cultura humana, pero no de esta manera, o al menos en mi parecer, no de esta manera. Hay algo distinto en este proceso en el cual no es que la herramienta nos esté cambiando nada más por las posibilidades que nos da, sino que nos está cambiando por cómo interactúa con nosotros. Esta protoagencia de la que estábamos hablando antes y la velocidad del cambio es, digamos que más rápida, mucho más rápida que las anteriores, aunque también entre ellas las anteriores tuvieron un cambio de velocidad. De cualquier forma, esta todavía está poniendo las cosas más exponenciales. Entonces el punto diplomático acá es ver a la tecnología como una herramienta, creo yo, que todavía es un punto de vista sano. Nunca es demasiado recordatorio saber que somos nosotros los que tienen que idear la matriz conceptual, el criterio, la recolección de datos, la manera de medir esos datos. Nosotros empezamos ese proceso y no hay que olvidarse de eso, pero tampoco hay que dejar de tener en cuenta que hay una suerte de retroalimentación, hay una sinergia entre nuestras pautas culturales y la tecnología que está volviendo, está haciendo que nuestra identidad se modifique bastante en poco tiempo. Entonces, una manera diplomática de lidiar con esta situación sería entender que es nuestro el monopolio de la inteligencia. O sea, para saldar esa pregunta, al menos por el momento, hablando en marzo del 2020, yo diría que el adjetivo inteligente queda en el humano que compone la ciudad, que compone el mundo. Pero no hay que perder de vista que la tecnología ya no es, o va a dejar de ser, al menos en mi parecer, un objeto más, una herramienta más, y se va a empezar a convertir, o se está convirtiendo, o ya se convirtió de a poco, en un aliado. Tiene una protagencia, y hay que reconocer eso tampoco. No hay que fetichizarla, tampoco hay que terminar de instrumentalizarla del todo. Pero la moraleja de toda esta historia es que el humano está al frente de ese proceso aún, y eso conlleva una responsabilidad que no podemos delegar, porque en los dos extremos de ese continuum que armamos hoy, se pierde el rol que podemos tener todos en este momento y que es importante, y es que este proceso ocurra de una manera constructiva, revolucionaria, que ya lo es, una revolución puede ser para bien o para mal. Entonces, una situación colectiva, democrática, donde todos opinemos, influyamos y asumamos la responsabilidad de estar empezando a producir una suerte de, sí, tecnología que es cualitativamente distinta a las anteriores y que eso lleva oportunidades, que conlleva riesgos y que en última instancia conlleva responsabilidades. Entonces tomemos ese adjetivo smart, ese adjetivo inteligente y asumamos la responsabilidad sobre eso, debatamos la ética informática, participemos, pero siempre evitando estos dos extremos. No fetichicemos la tecnología, el humano sigue siendo la parte fundamental de esto, pero tampoco la sobreinstrumentalicemos, porque nos está modificando y está en alguna forma no tan metafórica ya interactuando con nosotros. Así que vamos a tratar de hacer todavía más contenido que trate sobre este equilibrio que hay que hacer en esta cuerda que tratamos de tensar entre estos dos extremos para ver dentro de ese paradigma qué preguntas, con ejemplos claros y qué discusiones interesantes van apareciendo. Así que nos vemos la próxima vez que sigamos con esta discusión de qué es la inteligencia y a quién realmente le pertenece. Muchas gracias.